Presentaremos un análisis sobre la inflación y la política monetaria en México enfocado en cómo distintos factores nacionales e internacionales influyen en las decisiones del Banco de México. Durante esta presentación analizaremos variables económicas que son clave, como el tipo de cambio, las reservas internacionales, tasas de interés, para entender cómo impacta la estabilidad económica y el control de la inflación. Primero revisaremos el marco de conducción de la política monetaria y las preguntas de investigación. Después analizaremos los determinantes inflacionarios externos e internos sobre la evolución de la inflación y finalmente veremos los canales de transmisión y cómo las decisiones de Banxico afectan a las tasas de interés, el crédito y la actividad económica. Para manejar la economía de forma responsable, necesitamos entender qué causa el aumento de los precios. Este esquema nos muestra que al analizar factores como el mercado laboral, los precios externos, el comportamiento del consumidor, podemos identificar los determinantes de la inflación. El objetivo final es unir todas estas piezas para crear un pronóstico preciso, lo que nos va a permitir tomar una decisión informada y proteger el bolsillo de las personas antes de que surjan problemas. Nuestras preguntas de investigación buscan entender cómo la inflación y el tipo de cambio afectan las decisiones del Banco de México respecto a la tasa de interés de referencia. Además, analizamos qué parte de la inflación proviene de factores persistentes y cuál corresponde a choques temporales, ya que esto influye en la manera en la que la política monetaria debe de responder. Para entender hacia dónde van los precios en México, primero debemos entender nuestra relación con el mundo. Y esta gráfica de tipo de cambio entre el peso y el dólar es el mapa que nos da la respuesta. No estamos viendo solamente una línea que sube y baja, estamos viendo el primer eslabón de una cadena que termina en el bolsillo de cada mexicano. El tipo de cambio funciona como un sistema de alerta temprana. Cuando el peso pierde terreno, el costo de todo lo que traemos del exterior aumenta de inmediato. La importancia de esta tabla para predecir la inflación radica en lo que llamamos el efecto de traspaso. Como México depende de insumos, maquinaria y productos básicos que se cotizan en dólares, cualquier salto en esta gráfica se traduce en el aumento de precios en el supermercado o en la gasolina, lo cual es un efecto dominó. Sube el precio del dólar, suben los costos de producción y finalmente aumenta la inflación. Lo que hace que este gráfico sea una herramienta de predicción tan poderosa es su capacidad de anticipación. Mientras que los datos de inflación nos dicen qué tanto subieron los precios en el pasado, el tipo de cambio nos dice qué presiones vienen en el futuro cercano. En la gráfica podemos observar que desde el año 2000 destacan tres momentos muy importantes que redefinieron nuestra economía. Primero, la ruptura de estabilidad de los 10 pesos tras la crisis financiera del 2008. Segundo, la tendencia alcista sostenida a partir del 2014 que nos llevó a la barrera de los 20 pesos. Y finalmente, el pico histórico de 25 pesos alcanzado durante la crisis global del 2020 en pandemia. Es notable cómo tras este máximo, el peso logró una recuperación sorprendente hacia los 17 pesos en años recientes, para luego mostrar nuevos repuntes de volatilidad al cierre del 2024 y 2025. Estos saltos bruscos no son solo cifras, sino los eventos de mayor presión externa que obligan a ajustar las expectativas de inflación, pues cada pico en esta gráfica encarece directamente las importaciones y los costos de producción en México. En esta gráfica podemos observar la evolución de las reservas internacionales de México y cómo han presentado una tendencia mayormente creciente a lo largo del tiempo. Uno de los puntos más importantes es que el crecimiento de las reservas refleja una mayor acumulación de activos en moneda extranjera por parte del Banco de México, lo cual permite fortalecer la capacidad del país enfrentando periodos de incertidumbre financiera o depreciación del peso. También se observa que en periodos donde el crecimiento es más lento, existen ligeras caídas, puede relacionarse con la volatilidad internacional, movimientos en el tipo de cambio o salidas de capital. Mientras mayor y más estables sean las reservas internacionales, existe mayor confianza en la estabilidad financiera del país. Esto es importante debido a que ayuda a disminuir presiones sobre el tipo de cambio, de manera directa contribuye de mismo modo a la inflación. Por esto, las reservas internacionales funcionan como un respaldo económico y como un indicador de fortaleza macroeconómica frente a los choques externos. Comparando la tasa de interés activa, que es el porcentaje de las instituciones financieras cobran por los préstamos. En este gráfico observamos la evolución de México y Estados Unidos desde 1960 hasta la actualidad.
Durante las primeras 2 décadas, ambas economías mantenían niveles relativamente bajos y estables. Sin embargo, a principios de los 80 vemos un repunte significativo en Estados Unidos, que es la línea azul, el reflejo de las políticas monetarias o políticas para frenar la inflación de esa época. Ahora se viene el shock de 1995 en México. El punto más crítico de la gráfica ocurre a mediados de los 90. La línea roja muestra un pico agresivo que roza el 60%. Este es el impacto directo de la crisis del efecto tequila, donde las tasas se dispararon para contener la fuga de capitales. Ahora tenemos la convergencia y la diferencia actual. Tras la crisis, México logró una estabilización notable. A partir del año 2000, la brecha se cerró significativamente. No obstante, en el periodo más reciente, post-pandemia, en 2020, observamos una tendencia a la alza en ambos países. México mantiene una tasa superior a la estadounidense, un diferencial necesario para atraer inversión y controlar la presión inflacionaria actual. En la segunda pasamos a los costos financieros de la producción real. Este es el gráfico de talla de cambio porcentual anual en el PIB. Lo que hace especial este análisis es que divide el mundo en 3 bloques y nos ofrece una visión prospectiva también para 2031. Podemos identificar claramente los dos grandes choques del siglo XXI, la gran recesión en 2009 y el desplome histórico del 2020 por la pandemia. En ambos casos el crecimiento cayó al terreno negativo, por debajo del 0%, pero la recuperación de 2021 fue inusualmente rápida, aunque efímera. También tenemos divergencias de bloques. Notarán que en las tres líneas, la superior, que sería la amarilla, representa las economías emergentes o en desarrollo, que mantienen ritmos de crecimiento más altos entre el 4% y el 8%. La intermedia, color cian, refleja el promedio mundial, y la roja a las economías avanzadas, que muestran una mayor madurez pero menor dinamismo. Para las proyecciones para 2031 es que el gráfico entra en fase de pronóstico a partir de 2025. Lo que observamos es una estabilización o aplanamiento de las curvas. No se prevén rebotes espectaculares, sino un crecimiento inercial. El bloque líder se estabiliza cerca del 4%, mientras que los bloques de economías avanzadas se proyectan hacia un crecimiento más modesto, cerca del 1.5% o 2%. Para concluir, la historia nos muestra que mientras las tasas de interés de México han aprendido a navegar la volatilidad desde los 90, el crecimiento económico global está entrando en una fase de mayor cautela. El reto para los próximos años será mantener el dinamismo económico en un entorno donde el costo del crédito, como lo vimos en la primera gráfica, sigue siendo significativamente más alto que en la década pasada. Perfecto. Ahora empezamos a platicar sobre determinantes inflacionarios en cuanto a condiciones internas. En esta diapositiva podemos observar cómo variables internas de la economía mexicana, como lo puede ser la inversión, el consumo privado y el crecimiento económico, influyen sobre las presiones inflacionarias. En el primer gráfico podemos ver cómo la gráfica de inversión muestra una tendencia creciente en el largo plazo. Esto significa que las empresas y agentes económicos están destinando más recursos a maquinaria, infraestructura y expansión productiva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la inversión aumenta, normalmente se incrementa la actividad económica y la demanda agregada, y si la oferta no crece al mismo tiempo, o al mismo ritmo más bien, esto puede generar presiones inflacionarias, por lo que es una cuestión que se debe de considerar y se debe de tomar en cuenta a la hora de hacer este análisis. A la mano derecha tenemos una gráfica de gasto o consumo privado, en la cual vemos que el gasto privado también mantiene una tendencia ascendente. Esto refleja un mayor nivel de consumo de los hogares. Cuando las familias consumen más bienes y servicios, las empresas se enfrentan a una mayor demanda. Si la producción no logra cubrir completamente esa demanda, los precios tienden a subir, generando presiones inflacionarias por demanda. Y por último, dentro de esta slide, tenemos una gráfica sobre variación del PIB. La gráfica inferior muestra la evolución de crecimiento económico, donde observamos que hay caídas importantes, como lo puede ser en periodos de crisis, como lo fue en el 2008 o 2009 en México, y en el 2020, que fue pandemia, ¿no? Después de eso se vio un crecimiento post pandemia, ¿no? Después de estas contracciones, la economía presenta procesos de recuperación. Durante estas recuperaciones suele aumentar rápidamente el consumo y la inversión, lo cual puede cambiar, también puede traducirse en presiones inflacionarias. Entonces, son cuestiones que se deben de estar considerando. En conjunto, estas variables muestran que el dinamismo de la economía interna también puede impulsar la inflación cuando la demanda agregada crece rápido, más rápido de lo que crece la capacidad productiva de nuestro país. En nuestra siguiente slide, esta gráfica nos muestra la brecha del insumo producto, o del producto, perdón, que es la diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial de la economía.
Cuando la brecha es positiva, significa que la economía está produciendo por encima de su capacidad sostenible. Esto suele generar presiones inflacionarias porque existe un exceso de demanda. Por el contrario, cuando la brecha es negativa y se acorta, la economía opera por debajo de su potencial, disminuyendo las presiones sobre los precios. Esta gráfica que nos muestra, se pueden observar fluctuaciones constantes alrededor de cero, pero destacan dos momentos importantes: la crisis financiera de 2009 ya mencionada, donde la brecha cae fuertemente, y principalmente la caída de 2020 debido a la pandemia, durante cuando la actividad económica se contrajo severamente y se detuvo toda la economía. Esta relación con inflación y política monetaria, se puede observar que después de la pandemia la recuperación económica provoca un cierre rápido de la brecha de producto, aumentando nuevamente la demanda agregada y contribuyendo al incremento de la inflación. Por eso muchos bancos centrales utilizan indicadores como este para decidir si deben aplicar una política monetaria restrictiva o expansiva. En conclusión, la brecha de producto es un indicador clave porque permite identificar si la economía se sobrecalienta o se está desacelerando, y esta nos puede ayudar a explicar parte de las presiones inflacionarias internas. En esta gráfica observamos la evolución de la inflación general subyacente y no subyacente en México, comparadas con el objetivo de inflación de Banxico del 3%. La inflación no subyacente es la más volátil, ya que incorpora componentes exógenos como energéticos y productos agropecuarios, los cuales son sensibles a choques climáticos y movimientos internacionales de precios. Por otro lado, la inflación subyacente refleja presiones más persistentes dentro de la economía, particularmente en mercancías y servicios. Podemos observar que durante el periodo posterior a la pandemia, la inflación subyacente mostró una tendencia sostenida al alza, indicando presiones inflacionarias estructurales más difíciles de corregir. Esto llevaba a México a implementar una postura monetaria restrictiva mediante incrementos en la tasa de interés objetivo para contener las expectativas inflacionarias y moderar la demanda agregada. Aunque recientemente la inflación ha mostrado cierta desaceleración, todavía permanece por encima del objetivo del Banco Central, especialmente en el componente de servicios, lo que sugiere persistencia inflacionaria. En esta gráfica analizamos la evolución de la tasa de rendimiento de CETES a 28 días como parte del mecanismo de transmisión de política monetaria. Podemos observar que los CETES reaccionan directamente a los movimientos de la tasa objetivo de Banxico, reflejando el endurecimiento de las condiciones monetarias implementadas para combatir la inflación. Particularmente entre 2021 y 2023, la tasa de CETES presentó incrementos importantes como respuesta al ciclo alcista de tasas del Banco Central. Este comportamiento transmite mayores costos financieros hacia el crédito, el consumo y la inversión, contribuyendo a desacelerar la demanda agregada y reducir presiones inflacionarias. Actualmente, observamos una moderación en las tasas, lo cual podría indicar expectativas de una postura monetaria menos restrictiva en el futuro, aunque Banxico aún mantiene cautela debido a la persistencia de la inflación subyacente.